Buenos días. Soy Malik, tengo 28 años y vivo en un pequeño pueblo cerca de Columbus, Ohio. Trabajo a jornada completa en un modesto taller de coches, especializado en motores, transmisiones y frenos. Mis manos están siempre manchadas de grasa, un olor que, en realidad, me resulta agradable. Aquí no hay política corporativa ni sonrisas falsas, solo trabajo duro, el mismo que llevo haciendo casi 6 años. Fue una elección personal tras dejar el Community College. Vivo en un apartamento sencillo encima de una panadería, y mis mañanas empiezan impregnadas del olor a canela. Vivo solo y de momento no he encontrado a nadie con quien mantener una relación estable. Quizás sea cosa mía. O quizás simplemente no haya conocido aún a alguien lo bastante auténtico como para que merezca la pena dejar mis defensas. Hace unas semanas, un impecable Audi A4 gris oscuro de 2017 entró en el taller. Antes de verlo, ya había escuchado un leve chirrido que me hizo pensar que podía haber un problema en la transmisión. A diferencia de otros clientes, ella no desprendía ni sofisticación ni aire de riqueza. Vestía ropa informal, pantalones, zapatillas, un jersey verde de manga larga y el pelo recogido en una goma. Lo que destacaba era su manera de estar, tranquila, como si el mundo a su alrededor no existiera. La transmisión hace algo raro, murmuró, dudando entre hablarme de tú o de usted. Asentí comprendiendo. Podrían ser los paquetes del embrague, le dije. ¿Le importa si hago una comprobación rápida? Me dio el mando de las llaves sin vacilar. Tómese su tiempo. Espero aquí. La mayoría suele dar una vuelta o ir a por un café mientras reparamos. Incluso les recomendamos un bar frente al taller o algunas cadenas de restaurantes a pocas calles, pero ella se quedó en la sala de espera, concentrada en su móvil. No estaba haciendo scroll como los demás, sino leyendo de verdad. Se llama Ariel. Recordando la orden de reparación, pensé, qué nombre más curioso. Calculo que tendría unos 30 o 32 años y no llevaba anillo de boda. Sin embargo, al aparcar el coche en el garaje vi algo raro. En una bandejita bajo el salpicadero había un anillo de boda. Se lo había quitado. En aquel momento no le di importancia. Quizá no le gustara llevarlo, o estuviera divorciada, o simplemente quisiera un poco de espacio. Tras pasar el diagnóstico confirmé lo que sospechaba. Los discos de embrague estaban gastados y había señales tempranas de fallo en el cuerpo de válvulas, una reparación nada barata. Se lo expliqué y ella escuchó con atención, preguntando por el plazo. Le dije que en 2 días estaría listo. Aceptó, firmó los papeles y, antes de irse, me sonrió. Una sonrisa genuina, como si hubiéramos tenido una conversación significativa y agradeciera no haber sido tratada como un simple problema. Me dio las gracias y se marchó. Unos 10 minutos más tarde, al estacionar el coche, encontré atascado entre el asiento y la consola un pendrive negro, rayado y con la palabra personal. Nada especial. Supuse que lo habría perdido. Lo cogí y fui a recepción. Cam, nuestro recepcionista, lo miró levantando una ceja. Parece abandonado, comentó. No la llamé enseguida. Dudé. Quizá por ver su nombre escrito en él, quizá por cómo había mirado el anillo antes de salir, algo que había tenido gran importancia y ya no. Guardé el pendrive en mi cajón, solo temporalmente. Cuando regresó diciendo que había olvidado algo, dudé un instante. Ah, sí, ahora caigo. Lo saqué del cajón y se lo entregué. En lugar de marcharse, se apoyó en el mostrador y me miró. Lo dejé a propósito, confesó de golpe. Me sorprendió. ¿Por qué?, pregunté. Para ver si lo guardarías, lo tirarías o lo abrirías, respondió. Muchos lo habrían abierto. Tú no. Eso lo entiendo. Sonrió. Por eso he vuelto. Y, de repente, me dio su número de teléfono. Mándame un mensaje cuando acabes el trabajo. A menos que eso te parezca raro, añadí. En absoluto, respondió. No escondo lo que siento, solo lo digo. Se fue y yo me quedé mirando la puerta como un tonto durante 5 minutos. Esa misma noche le escribí. A las 19:40 le mandé, hola, soy Malik, del taller. Dudé al mirar la pantalla y me disculpé por si tardaba en responder.
contestó enseguida, diciendo que dudaba de que lo hiciera. Me alivió haberlo hecho. Poco después me envió por correo la dirección de un bistró local, a unos 15 minutos en coche de mi casa. Era un sitio tranquilo y sin pretensiones, nada de cadenas de restaurantes. Más bien una cafetería íntima, con un músico tocando suave acústica en un rincón y galletas a $4. Me puse una camisa de franela limpia y salí. Ella ya estaba allí, al fondo, en un reservado apartado, con las piernas cruzadas bajo la mesa, tomando lo que parecía una infusión de manzanilla y sin una gota de maquillaje. «Hola», dije, sentándome frente a ella. «Hola», respondió con una sonrisa suave. «Has llegado puntual. Has tenido el valor de invitar a un mecánico a uno de los cafés más cuidados de este pueblo». Se encogió de hombros con naturalidad. Aprecia a quienes saben arreglar cosas. Me quedé sin palabras y solo pude sonreír. La primera parte de la conversación fue ligera, hablando de trabajo y de clientes peculiares. Le conté la historia de un hombre que trajo un coche con mapaches dentro del motor. Le hizo gracia, y no fue una risa fingida, sino auténtica. Fue la primera vez que la vi relajarse un poco. Luego la charla cambió de rumbo. Se inclinó hacia adelante, apoyó los brazos sobre la mesa y confesó: «¿Has visto mi anillo?». Me detuve un instante y asentí. No había estado curioseando, simplemente estaba ahí. «No pasa nada», continuó. «Lo dejé a propósito. Quería saber si preguntarías. Y no lo hiciste. La mayoría lo habría hecho. Tú no». Eso me intrigó. Respiró hondo, miró su taza y después volvió a mirarme. Sus ojos eran directos y sinceros. «Estuve casada casi 7 años. Tanner es mi marido. Fuimos novios en el instituto. Todo el mundo pensaba que éramos perfectos. Al final, no fue como se esperaba, aunque nadie lo veía cuando la puerta se cerraba». Hizo una pausa. Yo no la presioné, pero siguió hablando. «Tanner es de esos hombres que pueden resultar encantadores cuando quieren. Es inteligente, ambicioso, pero emocionalmente distante. Sé de 3 ocasiones en las que me fue infiel. 2 veces lo oculté. La tercera ni siquiera lo negó. Y aún así aguanté un año más, intentando que funcionase. Te convences de que es solo una fase, dudas de ti misma, te adaptas, te encoges para encajar en la versión idealizada que alguien tiene de ti». No había resentimiento en su voz, solo cansancio, como si ya hubiera agotado toda su rabia. «¿Qué te hizo irte?», pregunté. «Dejó de notar mi presencia en la habitación», explicó. «Un día lo comprendí. Quería estar en un lugar donde alguien me viera de nuevo». Lo que dije después se me escapó sin pensar, como si lo llevara guardado desde que la conocí. «Si yo hubiera estado en su lugar, no te habría dejado marchar». Ella me miró en silencio, con cierta incertidumbre. Por un momento pensé que había ido demasiado lejos. Luego respondió: «Entonces demuéstralo». No fue un coqueteo, sino una invitación clara y directa a mostrar que hablaba en serio. Me quedé sin saber qué hacer a continuación. Ella no añadió nada más, solo dio un sorbo a su café, recogió sus cosas y deslizó un pequeño papel por la mesa. «Mañana, 7:30. Mi calle. La reconocerás». Se marchó sin decir nada más. Yo me quedé allí sentado otros 10 minutos. Al día siguiente me costó concentrarme en el trabajo. Incluso Kim se dio cuenta. Dario me preguntó si necesitaba un día libre. Rechacé. A las 18:50 ya estaba en mi camioneta. No necesitaba GPS. La noche anterior, movido por la curiosidad, había buscado su dirección y vi que estaba en un barrio tranquilo, lleno de casas antiguas y árboles. Aparqué en una calle paralela para no parecer sospechoso. Mientras caminaba hacia la casa, notaba el corazón golpearme en el pecho. No estaba seguro de lo que esperaba encontrar, pero en cuanto vi la casa blanca con contraventanas azul oscuro y la luz del porche encendida, supe que era la suya. Me detuve un segundo al ver cómo la luz del porche parpadeaba, dudando antes de seguir hacia la verja. Ella no me había dicho qué hacer, solo que pasara. Pero al llegar a los escalones, la puerta se abrió. Estaba allí, descalza, con pantalón y un top negro, el pelo suelto y sin maquillaje. No intercambiamos palabras,
Simplemente se echó atrás y dejó la puerta abierta para que entrara. Dentro, lo primero que me golpeó fue el silencio. No era incómodo, sino sereno. No había televisión, ni música, ni electrodomésticos sonando. El silencio era absoluto. En el aire flotaba un aroma sutil a lavanda y cera de madera. Al principio, ella seguía callada. Me indicó con un gesto que me quitara los zapatos y lo hice, dejándolos junto a la entrada. La casa estaba despejada y bien ordenada, con estanterías limpias, fotos en blanco y negro enmarcadas en las paredes, unas pocas velas encendidas, un ejemplar gastado de Al este del Edén sobre la mesa del salón y un aire vivido que impregnaba todo el lugar. Era como si se hubiera madurado tras soportar demasiada turbulencia. Ella se movía por la cocina sacando una sartén. No había planeado nada elaborado. Esperaba que el ramen me pareciera bien. Asentí, sinceramente complacido con la sencillez de la comida. Puso a hervir agua, evitando mi mirada. Yo pensaba dónde sentarme y acabé en el borde del sofá, preguntándome si alguna vez habría recibido visitas allí. Me dijo que no. Añadió los fideos, un gesto inusual para ella. Aquello se sentía como una invitación. Antes de remover, admitió que rara vez invitaba a alguien desde lo de Tanner, no después de que todo se torciera. Asentí suavemente sin mirarla. Le dejaste porque dejó de verte, dije. Es cierto, respondió. Pero también dejé de verme a mí misma. Apagó la cocina, dejó reposar la olla y después se giró, apoyándose contra la encimera, mirándome fijamente. No me había invitado para demostrar nada, explicó, solo quería saber si acudiría. Confesé que casi no lo hice. Estuve un minuto entero fuera. Ella sonrió levemente. Me había estado observando por la cortina de la ventana. Reí por lo bajo. ¿Y ahora qué? Pregunté. Encogió los hombros, se acercó, se sentó en un sillón frente a mí y me tendió el cuenco. Comimos. En lados opuestos de la sala, en silencio, solo ramen y una conversación tranquila. Me preguntó por mi vida. Le conté mi verdad, sin título universitario, un solo semestre de ingeniería mecánica antes de dejarlo, mi preferencia por el trabajo manual, arreglar lo que otros daban por perdido, la distancia con mi padre y la mudanza de mi madre a Arizona. Le hablé de la panadería bajo mi piso, de las mañanas impregnadas de canela y de Ruth, la viuda de 70 años que la regentaba. A menudo me daba bollos sobrantes y hacía bromas sobre mi aspecto de mecánico. Ella sonrió, y vi cómo se relajaban sus hombros, como si la coraza que llevaba años usando empezara a agrietarse. Supe que trabajaba de administradora en una inmobiliaria mediana. Describía el trabajo como llevadero, pero a la gente como agotadora. Desde el divorcio, confesó, todos la habían criticado o cotilleado sobre ella. Sentí que anhelaba volver a ser invisible. Antes del anillo, antes del caos, desapercibida. Dejé el cuenco a un lado. Entonces te vi, le dije. Ella me sostuvo la mirada mucho tiempo sin hablar. Al final se recostó, miró al techo y me dijo: Malik, no te traje aquí para nada físico. Solo quería sentarme frente a alguien que no necesite conocer mis dolores pasados para entender lo mucho que duelen. Le confesé que yo tampoco había venido esperando nada. Solo quería que no te preocuparas de si alguien aparecería, añadí en voz baja. Ella volvió a mirarme. No estabas destinado a quedarte aquí, aclaró. Lo entendí, pero respondí que me alegraba de haberlo hecho. Ya era tarde cuando nos dimos cuenta. Entonces me ofreció, si quería, dormir en el sofá. Había mantas en el armario del pasillo. ¿Seguro?, preguntó de nuevo. Quizá estés más seguro aquí que conduciendo medio dormido. Me dio una almohada y una manta doblada sin dudar. Pocos minutos después desapareció por el pasillo. Apagué la lámpara y me tumbé en el sofá, mirando al techo sin dormirme enseguida. La vieja casa crujía como siempre. Afuera, una ráfaga agitó los árboles y un perro ladró una sola vez antes de callarse. Entonces escuché el leve sonido de una puerta arriba. Pasos silenciosos resonaron con suavidad, acompañados de un interruptor apagándose. El silencio regresó. No sabía qué significaba aquel instante, pero supe que no era un sueño. Por la mañana me despertó el olor a café. Me incorporé,
Me froté los ojos y la vi en la cocina con un jersey gris enorme, el pelo revuelto, llevando 2 tazas. ¿Solo?, preguntó. Asentí. Me dio una y dejó algo sobre la mesa junto al sofá, su anillo de boda encima de un papel doblado. Lo cogí y leí el mensaje escrito con letra pequeña y clara. Ya no lo llevo. Y no voy a volver. Ella no dijo nada. Solo bebía café mirando por la ventana. Aquella mañana entendí que no trataba de borrar su pasado. Quería avanzar sin que pesara sobre ella. Me descolocó, y aún resuena en mí. Los días siguientes fueron serenos. No establecimos nada nuevo. Yo no pregunté por nuestro estatus, y ella no fingió que algo hubiera cambiado. Pero lo había hecho. Empezamos a mandarnos mensajes todos los días. De vez en cuando, ella llevaba café al taller antes de irse a trabajar. Después, yo solía pasar por su casa para arreglar la puerta del armario de la cocina que chirriaba o cambiar bombillas. Tareas sencillas, del día a día. Un martes apareció Tanner. Yo estaba arrodillado en grasa bajo un Chevy Tahoe cuando vi un par de zapatos de vestir relucientes junto al elevador. Vestía pantalones negros impecables, con una raya perfecta, y un perfume inadecuado para un garaje. No se presentó. Simplemente me observó como si yo fuese un enigma, sin decidir aún qué juicio hacer. «Eres Malik, ¿no?», dijo tras un largo silencio. «Eres el que está viendo a Ariel». Me incorporé poco a poco y dejé el trapo en el carro de herramientas. «No creo que sea asunto tuyo». «Tal vez no», replicó, con una sonrisa carente de calidez. «Pero me gustaría saber quién anda husmeando en mis obras». Respiré hondo, intentando no reaccionar. «Hay que tener valor para aparecer aquí», le respondí, «después de cómo la trataste». «¿Te contó la triste historia?», ironizó. «Déjame adivinar, esposa abandonada, marido frío, matrimonio sin amor. Ese clásico nunca pasa de moda». Me acerqué un paso. «Si has venido a hablar de ella con desprecio, deberías irte». Parecía divertido. «Tranquilo. No he venido a provocar nada. Solo quería saber en qué tipo de hombre se ha convertido». Y se marchó. Así de simple. Salió con la misma seguridad con la que había entrado, como si el lugar le perteneciera. Esa noche no le conté nada a Ariel. No quería alterarla, pero algo había cambiado. 2 días después fui a su apartamento. Estaba acurrucada en el sofá, con las piernas recogidas, hojeando una revista de diseño de interiores. Yo, en el suelo, apretaba los tornillos de su mesa de centro que volvía a tambalearse. «Estás callado», dijo. Asentí. Vi a alguien en el taller. Levantó la vista. «¿Quién? ¿Tanner?». Todo su cuerpo se tensó. El ambiente cambió de inmediato. «¿Qué dijo?». «Nada que valga la pena repetir». Dejó la revista a un lado. Odiaba que me fuera de casa sin avisar. Le hacía sentir que perdía el control. «Si fue a tu trabajo, significa que está en crisis». «No le tengo miedo», respondí. «Lo entiendo», dijo. «Yo tampoco, físicamente. Pero sí emocionalmente. No grita ni pega. Manipula. Sabe qué decir para que dudes de ti misma». Me senté a su lado. «Ya no te controla». Me miró mucho rato. Quiero creerlo. Pasada la medianoche, en su dormitorio, no compartíamos la cama de manera íntima. Simplemente yo pasaba algunas noches en el sofá o en la habitación de invitados. Esa noche me permitió dormir arriba, por compañía, por seguridad. Ella se durmió primero, sobre las 2 de la mañana. Yo me desperté con un ruido de cristales rotos. Al principio pensé que lo había imaginado, pero luego escuché un golpe metálico, como si hubieran lanzado algo contra la barandilla del porche. Salté de la cama y bajé descalzo. Ariel me seguía envuelta en una manta. La ventana pequeña junto a la entrada estaba rajada. En el suelo había una piedra envuelta en papel. La recogí. En letras negras y gruesas, el mensaje decía: «Rompes las reglas. Yo no olvido». Ariel se quedó quieta, mirándolo. «Voy a llamar a la policía», declaré. «No». Su voz era suave, pero firme. «Aquí no sirve. Siempre manipula las situaciones, las llama dramas. Me acusará de inestabilidad,
de comportamientos inapropiados. Hoy ha roto tu ventana, en mi trabajo. Esto no es un drama, es acoso. Conozco sus tácticas. Pero si respondemos, gana. Su serenidad me indignaba. Se notaba que ya había pasado por aquello. Barrí los cristales mientras ella preparaba té. Después vino un silencio incómodo. Estuvimos horas en la cocina, hasta las 4 de la mañana, sin poder dormir. Nunca me quiso de verdad, confesó de repente. Lo que adoraba era como yo mejoraba su imagen. Eso es lo que intenta proteger. Le tendí la mano. No se apartó. No volverás con él, le dije. Lo sé, susurró. Pero una parte de mí sigue sintiéndose culpable. No lo eres. Ella apretó mi mano. Entonces, ¿por qué se siente como culpa? No tuve respuesta. Pero me quedé. Más tarde, ese mismo día, me entregó una llave extra. Quédate con ella, me dijo. Sin decir nada, la añadí a mi llavero, sin intención de marcharme. Tras aquella noche de la piedra contra la ventana, la vida se volvió más silenciosa, pero no de manera desagradable. Ariel no reparó el cristal de inmediato. Lo dejó medio abierto 3 días, como una cicatriz que aún no estaba lista para cerrar. Poco a poco empecé a pasar más noches allí. Primero en el sofá, luego en la habitación de invitados. Una semana después, Ariel guardó silencio cuando me metí en su cama. Nunca lo hablamos. Simplemente ocurrió. La policía nunca vino, ni presentamos denuncia. Tanner no volvió a aparecer, pero sabíamos que podía hacerlo. Ese sábado volví al trabajo. Bajo un Dodge Ram levantado, Dario se arrodillaba a mi lado con una llave en la mano. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, respondí. Entonces me observó de verdad. Has estado cambiando últimamente, para bien. Intenté restarle importancia al cumplido. ¿Alguien te ha hablado alguna vez de cómo cambia un hombre cuando se enamora?, inquirió Dario, secándose el sudor de la frente. No. Dario se rió. Se vuelve más callado, presta más atención, trabaja con más empeño, y agarra su mano como si fuera lo único firme en medio de un incendio. Solté una carcajada suave. Eso suena bastante dramático. Lo es, afirmó él. El amor suele serlo. Aquella tarde terminé el trabajo y fui directo a casa de Ariel. Allí estaba, en el porche, en un columpio, absorta en la lectura de Al este del Edén otra vez. Lo releía capítulo a capítulo, asegurando que cada día le encontraba un nuevo sentido. Me senté a su lado y permanecimos en silencio un rato hasta que ella habló. Hoy me han ofrecido un ascenso en el trabajo, dijo. Jefa de oficina senior, más clientes, más horas, más estrés. ¿Debería aceptarlo?, negó con la cabeza. Le respondí que no, y fue entonces cuando se giró hacia mí. Por primera vez en años, siento que no tengo que demostrar nada a nadie. No añadí nada más. Deslicé mis manos entre las suyas. Permanecimos así, con las palmas unidas. Más adelante, esa semana, salimos a cenar. No a un restaurante elegante, sino a una trattoria italiana, con un techo recargado de luces navideñas. Ariel llevaba un vestido azul sencillo, yo, una camisa negra de botones. Ella comentó que parecía tener mi vida organizada. Después de cenar caminamos unas calles por el barrio. Se detuvo frente a una casa tranquila con un cartel de se alquila. Este lugar lleva tiempo vacío, dijo. Había llamado al casero, solo para preguntar. ¿Estás pensando en mudarte?, pregunté. Asintió. ¿Conmigo? La idea me golpeó como un puñetazo y un abrazo al mismo tiempo. ¿Estás segura?, pregunté. Ella sonrió. ¿Te has fijado en cómo me coges la mano?, inquirió. Me quedé perplejo. ¿Qué pasa con cómo la cojo? No aprietas fuerte. Simplemente te quedas. Permaneces ahí. La mayoría de mi vida la he pasado con gente que no sabía quedarse. No me voy a ir ahora, afirmé. Una semana después firmamos el contrato de un piso pequeño pero acogedor, con jardín trasero y un porche que se podía ampliar. El día de la mudanza, Dario apareció con una caja de herramientas vieja como regalo de inauguración. Te será útil, dijo. Al abrirla, vi piezas que ya tenía,
pero también una servilleta doblada bajo la bandeja con un mensaje escrito en rotulador. Ella no está rota. Solo quería a alguien que no intentara arreglarla. Esa noche, Ariel y yo nos sentamos en el suelo del nuevo salón, comiendo comida para llevar en envases de cartón entre cajas aún sin abrir. Se recostó en mi hombro. ¿Sabes qué?, dijo. Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría aquí, sentada en el suelo con un mecánico espolvoreando fideos en una casa que adoro, me habría reído. Pero este es el lugar donde quiero estar. Yo tampoco quiero mudarme más, le respondí. No hubo anillos de diamantes ni grandes propuestas. Ninguna declaración en redes sociales. Pero 3 meses después cambiamos la dirección postal. 6 meses más tarde, me entregó una segunda llave y me pidió que la visitara en su oficina. Exactamente un año después, adoptamos un viejo Beagle al que llamamos Sunday. Poco a poco fuimos construyendo una vida juntos a base de gestos pequeños, no de grandes gestas. Ella nunca volvió a ponerse su anillo de boda. Yo decidí no soltar nunca su mano.